Ya. El Deus Ex Machina. Todos hemos escuchado alguna vez este término o tenemos una vaga idea de cuál es su significado. Traducido del latín al español, el Dios que baja de la máquina es un recurso literario que por lo general hay que evitar o al menos saber utilizar bien. Fue ocupado por primera vez en los teatros griegos y posteriormente en los romanos, y era literalmente un actor que se colgaba de una polea y interpretaba a un dios desde ahí. Y tuvo que haber causado harto furor en su época porque hay muchas obras que lo ocupan. Por ejemplo, las Euménides y la que vamos a analizar un poquito, que es Anfitrión de Plauto. Ya. La historia de Anfitrión es una historia de dudas, si se puede resumir, de confusión. Es una historia de dobles. Y todo empieza cuando Júpiter se enamora de Alcmena, la esposa de Anfitrión, y baja al plano de los mortales transformado en Anfitrión, disfrazado, pupió la apariencia de Anfitrión. Ya, pues. Y ahí logra seducir a Almena y pasan la noche juntos y ahí hace sus cosas. Y en ese momento, Anfitrión está en su barco porque vuelve de la guerra. Y va en el barco y al día siguiente, cuando llega a su casa, se encuentra con Almena y él le dice, pero si tú llegaste ayer y estuvimos juntos y la cuestión, y ahí discuten porque Anfitrión piensa que ella le fue infiel y ella se indigna con él por pensar que le fue infiel. Y aquí, a mi parecer, ocurre el primer vía ex máquina de la obra, porque Júpiter nuevamente baja al plano de los mortales para encontrarse con Almena, Júpiter disfrazado de anfitrión, y habla con ella y le dice que era una broma lo que discutieron ayer, que él quería solamente probar su fidelidad y Almena lo perdona. Y el segundo Día Ex Machina y el más importante de todo ocurre cuando eh, Almena queda embarazada, así express, y está a punto de dar a luz y da a luz a dos niños. Y nadie entiende cómo fue tan rápido, tuvo que haber sido de antes. Y empiezan a dudar de su fidelidad. Y ahí baja Júpiter desde un rayo y se presenta ante Anfitrión y le dice que él se acostó con Almena, pero que ella no tuvo la culpa de entregarse a él y que Anfitrión debe perdonarla. Y Anfitrión le hace caso, porque es su dios. Le hace caso e incluso se alegra. Se alegra por eso. Y ahí se solucionan todos los problemas. Y en fin. Y es justamente por eso que este recurso es tan mal visto, porque es un recurso fácil y da una solución así sacada de la manga a problemas que son demasiado complejos. Y también un punto importante es que este recurso se utilizaba mucho en las comedias. Y comedia no me refiero tanto a graciosa, sino con la visión antigua. Por ejemplo, comedia tiene un final feliz y tragedia tiene un final triste. Se ocupaba harto en las comedias para justamente darle ese final feliz. Y esto actualmente se ocupa en los programas infantiles, las películas infantiles, eh, como Toy Story, no sé, eh, harto ejemplos más que los voy a mostrar por ahí en pantalla. Y, y se usa por dos razones. Una porque para no traumar al niño, para que no se traume. Y la otra es porque está enfocado en un público que no tiene un criterio crítico tan voraz y lo va a disfrutar porque él quiere disfrutarlo. Pero el problema es cuando se utiliza en una obra que ya está centrada para un público más adulto, o un libro, o una serie de películas, series, centrada para un público más adulto, porque ahí uno se decepciona, se pregunta, ya, ¿y por qué? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué sucedió? Y,
Incluso el mismo Aristóteles, que era un poco contemporáneo con Plauto, decía que el desenlace también debe surgir desde de la trama, no de un artificio de la escena. Y para explicarlo mejor, yo ocuparía la metáfora o sea, la enseñanza que nos dejó Chekhov, que esta que todos conocemos, que si hay una escopeta en la primera escena, tiene que ser disparada en la tercera o en el desenlace. Tiene que ser disparada, porque se nombró. Ya, pues, si ocupáramos esta escena que creó Chekhov con el Deus Ex Machina, nunca nombraríamos la escopeta. Y ya, imaginemos que hay un ladrón al frente de nosotros, nunca nombramos la escopeta, y levantamos nuestro brazo robot cibernético biónico, y de ahí sacamos una escopeta y ¡pum! Le disparamos. Eso sería el Deus Ex Machina y arruinaría todo porque nos decepcionaría completamente. Decepcionaría completamente. Y hay. Y para utilizarlo bien, porque se puede utilizar bien porque al final de todo, el Deus Ex Machina es un recurso literario y los recursos son para utilizarlo. Bien utilizado, el truco que yo he visto es no utilizarlo al final, porque casi siempre cuando se utiliza el final, bueno, siempre yo creo, sale mal. Hay que ocuparlo a la mitad de la obra, o de la película, o del libro. Hay que ocuparlo a la mitad. Un ejemplo un poco de la cultura popular es, por ejemplo, cuando Jon Snow está peleando contra un caminante blanco, están ahí agarrándose espadazos y Jon Snow le encaja un espadazo y el caminante blanco se parte en trizas, o sea, se parte en trizas, en pedacitos, ahí sale volando. Y nadie se explica por qué, y uno queda emocionado, porque eso es lo que transmite el Deus Ex Machina cuando está bien utilizado, emoción, uno se emociona. Y, y después nos explican que la espada de Jon Snow está hecha de un acero mágico y que por eso acabó con el caminante blanco. Y uno queda conforme con la explicación y entiende y, y bueno, ese es lo importante cuando uno escribe una historia, dejar conforme al espectador o al lector.